Entonces, hablando sobre el culto y las prácticas esotéricas, cuando viste el templo en la isla de Epstein, ¿qué significó eso para ti? Bueno, las personas se conectan a las redes, se conectan a las redes. No significa que todo sea interno o que se crucen. Estoy diciendo que las redes en sí mismas se entrelazan y son redes globales. Quiero decir, te vi hacer una entrevista recientemente. Ella no creía que fuera una organización unificada. Bueno, eso es lo que Ian Carroll dijo en el programa de Rogan. No es una, ¿qué dijo? Déjame decirlo bien. No quiero que me citen mal. No es como si literalmente fuera una camarilla de judíos sombríos sentados alrededor de una mesa. Es solo una alineación de muchos intereses diferentes, diferentes familias, diferentes corporaciones, diferentes banqueros o grupos de crimen organizado, todos jugando juegos de poder. Y estos tipos tienen tanto poder y aquellos tipos tienen tanto poder y los intereses tienden a alinearse a puras patrañas. Este es un culto altamente organizado, pero está sumamente compartimentado. Así que la gran mayoría de las personas que están en las sociedades secretas no saben de qué forman parte, pero está orquestado y organizado de una manera muy detallada desde el núcleo interno. Y cuando profundizas lo suficiente en el núcleo interno, es una mesa con unas cuantas personas sentadas alrededor. Y eso ya sabes, para poner en contexto la ciudad y nuestros anillos. Necesitamos ir mucho, mucho más allá de Trump o Harris o la política o lo que los medios alternativos convencionales, los medios MAGA, hablan y hablan sin parar. Tenemos que apreciar que este culto global es un vehículo dentro de la sociedad humana, lo que en efecto es la banda de frecuencia humana, trabajando en nombre de entidades en otra dimensión de la realidad, cercana a esta e interpenetrando esta, pero mucho más allá de nuestra capacidad de ver. Y sin entender a las entidades en esta otra dimensión, esta dimensión astral, no podemos entender lo que está sucediendo en la realidad humana. Y es eso lo que este culto está desesperado por ocultar a la gente. Ahora, es tan fantástico comparado con la percepción de la realidad de las personas que se les descarga desde la cuna hasta la tumba, que es fácil. Cuando personas como yo salen y hablan de esto, dicen que está loco, que está demente, que no es posible. Pero ese es el asunto. Quiero decir, otra cita dijo que era que las personas que hablaban de reptilianos cambiaformas básicamente eran haciendo que se desviara o se perdiera la credibilidad al hablar de estos círculos y círculos y círculos. No puedes entender estos círculos sin hablar de eso. Y ella dijo que era absurdo que se hablaran de experiencias metafísicas imposibles para desviar las conversaciones sobre el culto y el poder en los medios y la política. Entonces, solo se trata de los medios y la política, ¿verdad? Está bien. Bueno, eso es lo que los medios alternativos secuestrados quieren que creas. Y de hecho, estas experiencias metafísicas imposibles son perfectamente explicables. Pero si quieres mantener a la gente en la ignorancia de lo que realmente está pasando, los mantienes ignorantes. Así que tenemos, antes que nada, dos mundos dentro del mundo humano. Uno es el mundo de la secta,
Y están divididas. Esas organizaciones que tienen un liderazgo interconectado, al final de cuentas, aunque la mayoría de ellas ni siquiera se da cuenta de eso, es una estructura compartimentada. Así que solo el núcleo interno real conoce el panorama completo. Los demás solo saben lo suficiente para cumplir su papel, lo que necesitan saber, la historia de siempre. Y la diferencia entre esa estructura oculta de la secta y la estructura de la población humana visible es el conocimiento. La estructura de las sociedades secretas transmite en el nivel más alto conocimientos muy avanzados. Sobre la agenda para la humanidad encaminándose hacia esta distopía de IA, pero lo más importante, sobre la naturaleza misma de la realidad y la naturaleza ilusoria de la realidad física. Porque así es, si quieres comprobarlo, basta con mirar la física cuántica. Y ese mismo culto en Estados Unidos, a través de la familia Rockefeller, que estuvo muy involucrada en ello, y otros más, crearon el sistema educativo estadounidense. Así que este culto que transmite conocimientos altamente avanzados a través de su estructura en secreto, también es el creador de los métodos de comunicación e información. Y las fuentes de las que la población obtiene su información. Así que ellos crearon el sistema educativo. Ellos son dueños de los medios de comunicación. Ellos se han metido en los medios alternativos, como ya he mencionado, porque si vas tras los de MAGA, no sirve de nada usar tu viejo método de recurrir a los medios tradicionales. Porque los de MAGA no confían en eso, todo lo contrario. Así que observas las fuentes de información de donde los de MAGA, los que podrían oponerse, especialmente en el tema de la IA, obtienen su información. Y apuntas a eso. Dices, bueno, ellos obtienen su información de los medios alternativos. Bien, entonces vamos a actuar sobre eso. Y ellos pensarán que les están diciendo la verdad cuando en realidad los están desviando hacia callejones sin salida. Eso no los llevará a ningún lado. Entonces, tú controlas las fuentes de información de las que el público forma sus percepciones. Y te aseguras de que eso esté restringido. Especialmente quieres limitar su sentido de lo posible. Porque si puedes controlar y limitar su sentido de lo posible, entonces cuando personas como yo salimos y decimos que esto es lo que está pasando, ellos dirán que eso no es posible. Estás loco. Está brillantemente hecho. Pero luego hay expertos en manipular la percepción. Así que mantienes al público en la ignorancia. Así que la idea de que entidades de otras dimensiones manipulen la sociedad humana está más allá de lo que consideran posible, está más allá de lo que consideran normal. Pero para entender, como digo, anillos de poder y los anillos, tienes que entender quién está realmente orquestando todo este control y distopía de la humanidad y está en otra dimensión de la realidad. Y cuando estaba descubriendo la naturaleza de este culto a principios de los años 90, hace ya mucho tiempo, y empecé a rastrear e investigar a varias personas que claramente formaban parte de él. A donde me llevaba una y otra vez era a Peter entonces haces la pregunta obvia, ¿por qué? ¿Por qué estarían involucrados en eso? Había tantos de ellos. Y luego piensas, está bien, ¿qué es el satanismo? Bueno, es la adoración de estos, entre comillas, dioses. Bueno, ¿quiénes son estos dioses? Porque estas personas están profundamente enfermas, pero en un sentido intelectual no son nada estúpidos, al menos no los que están en el núcleo interno. Así que no van a adorar dioses que no existen, simplemente no lo van a hacer. Eso se lo dejan a la población
Entonces empecé a mirar hacia atrás y empecé a ver que en todo el mundo, cada era y cultura, adoraban panteones de dioses en todas partes. Así que tú ves cosas como el panteón griego, ya sabes, Zeus, y así sucesivamente, y dices, ya sabes, está bien, he oído hablar de eso, pero están en todas partes, bajo diferentes nombres, porque diferentes comunidades, diferentes culturas, obviamente llaman a estos dioses con diferentes nombres. Y luego vuelves a mirar y dices, bueno, estaban sacrificando personas a estos dioses. En realidad, sacrificaban sobre todo a niños, sacrificaban jóvenes vírgenes a los dioses. ¿Alguien piensa que podría estar encubriendo eso? Ah, y luego haces la pregunta. Bueno, la primera pregunta, antes de que hagas esa pregunta, te das cuenta de que los dioses, que estos antiguos en todo el mundo, a los que les hacían sacrificios humanos, son los mismos dioses a los que la élite de hoy les hace sacrificios humanos. Y luego tú haces la pregunta, como digo, así que estás haciendo ofrendas a los dioses. ¿Qué obtienen los dioses de eso? Y luego, grande, empiezan a encajar muchas piezas. Todo un sistema bancario empieza a cobrar sentido cuando te das cuenta de que estas entidades en esta dimensión astral que se entrelaza con la nuestra, ah, se alimentan de la energía humana de baja vibración. Es bien sabido por la ciencia convencional que cada vez que pensamos, cada vez que sentimos una emoción, generamos una energía, una frecuencia. Y esa frecuencia está relacionada con la naturaleza del pensamiento y la naturaleza de la emoción. Y así, ah, la alegría, el amor, la gratitud son frecuencias altas y rápidas. Pero estas entidades son de naturaleza de baja vibración, por eso hacen lo que hacen. Y así, para que ellos puedan absorber nuestra energía, necesitan frecuencias de baja vibración que se relacionan con el miedo, la ansiedad, la depresión, el arrepentimiento, el odio, el conflicto, la guerra. Y así estas entidades a través de este culto global no tienen ningún interés en un mundo de amor, un mundo de alegría, un mundo de armonía y paz. Ellos quieren todas las cosas que generan estas energías de baja vibración. Y mucho después de que me di cuenta de todo esto, me encontré con el trabajo de un tipo llamado Robert Monroe, del Instituto Monroe, que ahora es lo que él creó y dejó. Y Robert Monroe fue alguien que popularizó lo que se llama experiencias fuera del cuerpo. Es cuando tienes experiencias cercanas a la muerte, cuando las personas, el cuerpo muere brevemente y las personas se encuentran en una realidad completamente diferente y luego el cuerpo es revivido y regresan. Y cuentan historias muy convincentes y comunes. Pero las experiencias fuera del cuerpo son cuando puedes proyectar tu conciencia hacia la dimensión astral. Y Robert Monroe era tan bueno en eso que hubo una operación militar que fue desclasificada por la CIA hace poco tiempo. Y se llamaba Gateway. Y lo que hicieron fue reunir a Robert Monroe y a otras personas que tenían esta habilidad de proyección astral. E hicieron un estudio sobre ellos y lo que veían. Y ellos entraban ellos proyectaban a esta dimensión astral y luego regresaban y decían lo que veían y todo se anotaba. Puedes entrar a internet, poner Proyecto Gateway, Robert Monroe y verás los antecedentes.
y vieron en el astral tantas entidades reptilianas que de hecho les dieron un nombre en el proyecto Gateway, los caimanes. Y en este mismo periodo también, durante 35 años me he encontrado con personas de todo el mundo que han tenido encuentros con estas entidades reptilianas, a veces en el astral, a veces en lo humano, y han visto a personas aparentemente humanas al principio transformarse en una figura reptiliana y luego muchas veces volver a su forma original. Y yo he estado reuniendo esta información, estas pruebas, desde 1996 y he hablado con cientos de personas que han tenido esta experiencia de todos los ámbitos de la vida y de diferentes orígenes. Y luego miras los relatos antiguos de las sociedades antiguas y están contando la misma historia sobre entidades reptilianas. Quiero decir, la adoración al reptil es la forma más antigua de culto humano conocida, que se remonta a decenas de miles de años. Así que tienes estas entidades actuando principalmente en el astral, pero pueden moverse a nuestra dimensión. Y lo he dicho muchas veces que a cada niño se le debe decir tan pronto como puedan comprenderlo, que cuando miran a través de sus ojos, no están viendo todo lo que existe en el espacio que están observando. Están viendo una banda estrecha de frecuencia y cualquier cosa fuera de esa banda de frecuencia que esté operando en el mismo espacio, no la pueden ver, por eso no podemos ver el astral. Así que, según la ciencia convencional, el espectro electromagnético, que básicamente es la realidad de la experiencia humana, representa el 0.005% de lo que existe en el universo en términos de energía en sus diferentes formas. Algunos dicen que es hasta el 0.5%. No importa, es diminuto. La luz visible, que es la única banda de frecuencia que podemos ver. Todos los que están viendo esto ahora lo están haciendo dentro de esa luz visible. La frecuencia es una fracción del 0.005%. Así que los humanos básicamente somos ciegos porque este vehículo solo decodifica esa banda de frecuencia, por eso es todo lo que podemos ver. Así que cuando un ovni o una entidad entra en la luz visible para el observador, parece que apareció de la nada. Y cuando sale de la luz visible, ha desaparecido en la nada. Ninguna de las dos cosas ha pasado. Simplemente salió de la banda de frecuencia que podemos decodificar en una realidad visual. Así que por eso esa es la respuesta a la pregunta que te hacen todo el tiempo a lo largo de los años. Bueno, si estos reptilianos existen, ¿por qué no podemos verlos? Bueno, sí aparecen en esta realidad y la gente ha hablado de ellos y de sus experiencias con ellos, pero en su mayoría están operando fuera de la luz visible para los humanos, la banda de frecuencia visible. Así que se están alimentando de esta energía humana de baja vibración. Eso es lo que Robert Monroe y otros en el proyecto Gateway y otros que han hecho lo mismo con quienes he hablado. Eso es lo que dicen que han visto cambiado en la dimensión astral. Y hay muchísima más evidencia en el mundo humano de lo que estoy hablando también, que he tratado en los libros. Y por eso tenemos que seguir siendo manipulados para mantenernos en estados emocionales y mentales de baja vibración, para producir lo que Robert Monroe llamó lush, esta energía de baja vibración para estas entidades. Porque cuando alguien está en un estado de baja vibración, ansioso o temeroso, se puede ver en su rostro. Puedes verlo en su lenguaje corporal.
Lo que no puedes ver fuera de la luz visible es la energía que están emitiendo como resultado de esos estados mentales y emocionales, porque esa energía está yendo a la dimensión astral. Por eso no podemos verla. Y ellos se están alimentando de ella. Mientras más agitación, guerra, conflicto, sufrimiento, privación, mejor. Por eso el mundo es como es y siempre lo ha sido. Imaginen el sangriento banquete que ocurre día tras día en la sangrienta Gaza como resultado de estas personas. Es por eso que Boris Johnson arruinó el acuerdo de paz con Ucrania y hemos tenido más de 1 millón de ucranianos muertos, sacrificados como ofrenda de sangre. Bueno, en cuanto a Boris Johnson, quiero decir, saben, hay vida en Boris Johnson. Yo no veo ninguna evidencia. Él podría haber sido un vehículo para eso. Y en cierto modo, tal vez conozca algunos niveles de esto, pero es un mandadero. Todos estos políticos son mandaderos para este culto. Ellos no se exhiben públicamente. Ellos son los que orquestan todo. Lo último que quieren hacer. Entonces, volvemos al tema del sacrificio, los rituales satánicos. ¿Por qué les ofrecían sacrificios a los dioses en el mundo antiguo? Y luego, cuando se volvió inaceptable para la población, lo han hecho en secreto desde entonces. ¿Qué obtienen los dioses de eso? Bueno, lo que obtienen de eso es energía de baja vibración de un tipo muy poderoso. He hablado con personas de todo el mundo que han participado en estos rituales, muchas veces en contra de su voluntad, y a veces finalmente han visto la maldita verdad. Y me dicen, primero que nada, que los rituales son básicamente rituales antiguos, que todavía repiten hoy en día porque tiene el impacto vibracional y energético que ellos quieren. Entonces, ¿por qué lo cambiarían? Me han contado cómo en los rituales principales estas entidades no humanas, a menudo reptilianas, pero no siempre, pero no humanas, se manifiestan en los rituales. Porque muchos de estos rituales, especialmente los principales, se llevan a cabo en los vórtices. Sabes, tenemos este sistema de líneas ley que es parte de un sistema universal mucho más grande de líneas energéticas y fuerzas eléctricas y electromagnéticas, y donde estas líneas se cruzan, donde dos líneas se cruzan, se forma un pequeño vórtice, y donde se cruza una gran cantidad de líneas, se forma un vórtice enorme. Y lo que hacen estos vórtices, los grandes, es que reducen la diferencia de frecuencia energética entre la realidad humana y la realidad astral, lo que permite que estas entidades, no necesariamente por mucho tiempo, pero sí que se deslicen a través de este conducto hacia el ritual. Entonces, ¿qué están haciendo? Están aterrorizando a la víctima. Imagina que eres un pobre niño pequeño pasando por esto. Estas personas no tienen empatía, solo son programas de software, no tienen lo que llamaríamos emoción humana, por eso hacen lo que hacen. Los psicópatas, si ves a los superpsicópatas, si ves la llamada prueba de Hare de un psicópata que lleva el nombre del tipo que básicamente la inventó. La prueba de Hare es una lista de rasgos y si tienes suficientes de ellos, eres un psicópata. Y los dos principales rasgos: falta de empatía, incapacidad de ponerte en el lugar de las personas a las que haces sufrir, y falta de compasión, compasión eliminada, sin compasión. Estas personas son literalmente programas de software. Y si pones un programa de software en una computadora y le dices que haga algo, lo hará. No va a decir, bueno, espera un minuto, amigo. No, simplemente lo hará. Eso es lo que son estas personas. Son programas de software. Y así están aterrorizando a la víctima. Y el terror es una energía de baja vibración muy, muy poderosa. Y mientras los satanistas en nuestra realidad están llevando a cabo el ritual, estas entidades, casi ninguno de ellos se manifiesta, uno o dos sí, pero están en esta dimensión astral supervisándolo, compartiendo el mismo espacio. Y mientras el terror sale de la víctima, ellos se alimentan de eso.
Y esto está sucediendo en todo el mundo. Sabes, este calendario satánico con su Beltane, su Halloween y muchos otros rituales y días intermedios es real. Y estas personas lo hacen. Ahora, si vas a sacrificar a un pequeño para tus dioses, quizás, entonces vas a tener algún cuestionamiento sobre crear guerras que van a am, causar tanta muerte, destrucción, sufrimiento, caos y tristeza. No, ¿por qué? Porque tú las quieres. ¿Vas a tener compasión por los niños en Gaza? No, ninguna. Simplemente lo vas a hacer. Porque no tienes la capacidad de empatizar ni de sentir compasión. Eres un programa de software. Y esta es la base de la razón por la que lo hacen. Es la razón por la que pasa del mundo antiguo hasta los tiempos modernos. Porque están haciendo ofrendas a los mismos dioses a los que los antiguos les hacían ofrendas. Simplemente les llaman con diferentes nombres. Puedes llamarlo el culto de Baal. Es solo otro maldito nombre. Están hablando de estas entidades. Y ya sabes cuando, ¿cómo se llama? Dice eso, ya sabes, básicamente está hablando de reptiles, cambiaformas y todo ese rollo, y lo que sea, le está restando credibilidad a hablar de estos temas. No, no es así. No, no es así. Está explicando por qué sucede.